Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar. La carta secreta de Hande Erçel a Kerem Bürsin se filtró y las redes no hablan de otra cosa. La relación entre estos dos actores, que ya de por sí siempre genera titulares, ahora tiene un nuevo capítulo lleno de emoción, misterio y declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta. Según fuentes cercanas, esta carta fue escrita por Hande hace unas semanas y estaba destinada únicamente a Kerem. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, el contenido salió a la luz y los medios turcos rápidamente se hicieron eco de la noticia. En la carta, Hande expresa sentimientos muy profundos que, aunque muchos sospechaban, nunca se habían confirmado públicamente. Ella escribe: Kerem, a veces siento que el mundo entero nos observa, pero lo único que importa es lo que tú y yo compartimos en silencio. Las fans reaccionaron de inmediato, creando miles de comentarios en redes sociales. Algunos aseguran que esta carta es la confirmación de que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo fuerte. Mientras que otros piensan que podría tratarse de un intento de reconciliación después de las supuestas tensiones que circularon en la prensa hace unos meses. Lo más sorprendente es que dentro de la carta Hande también confiesa que escribir era su única forma de decir lo que callaba frente a las cámaras. En un fragmento impactante, ella señala: no siempre sé cómo expresarlo en público, pero quiero que sepas que eres la parte más real de mis días, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece un guión escrito. Esta declaración emocionó especialmente a las mujeres que siguen de cerca su historia, porque muestra a Hande vulnerable, sincera y profundamente enamorada. Kerem, por su parte, no tardó en reaccionar. En una entrevista improvisada, cuando los periodistas le preguntaron por la carta, él respondió con una sonrisa tímida: lo que Hande escribe siempre me toca el corazón. Solo puedo decir que ella sabe perfectamente cuánto significa para mí. Estas palabras encendieron aún más la curiosidad del público y reforzaron la idea de que la conexión entre ellos sigue viva. Los especialistas en farándula señalan que esta filtración puede cambiar por completo la percepción pública de la pareja. Hasta ahora, tanto Hande como Kerem habían mantenido una actitud reservada, evitando declaraciones directas sobre el estado de su relación. Sin embargo, esta carta revela una intimidad que pocas veces se ve en el mundo de las celebridades. Muchas seguidoras comentan que sienten la historia como propia, que la emoción de Hande se refleja en sus propias experiencias de amor y desamor. La filtración de esta carta abrió un debate que no se detuvo ahí. En los días posteriores, los programas de televisión especializados en farándula dedicaron segmentos completos a analizar cada palabra, cada frase y cada silencio entre líneas. Algunos periodistas apuntaron que lo más revelador no era lo que Hande escribía, sino lo que no decía. Había espacios de interpretación que dejaban ver heridas del pasado. Dudas no resueltas y una nostalgia por momentos compartidos que quizá ya no se repetirán. Las seguidoras más apasionadas comenzaron a recrear la carta en hilos de Twitter, acompañándola de fotos antiguas de la pareja, entrevistas pasadas y videos de rodajes en los que la química era evidente. TikTok se llenó de montajes musicales donde se leían extractos de la carta sobre imágenes románticas de la serie que los unió. En Instagram, miles de páginas de fans repostearon fragmentos, agregando corazones y frases como "el amor verdadero nunca muere". Otras voces, sin embargo, fueron más críticas. Algunos usuarios opinaban que la filtración era una estrategia mediática para volver a posicionarlos en la conversación pública justo antes del estreno de nuevos proyectos profesionales. Estas sospechas alimentaron teorías de conspiración, pero, al mismo tiempo, mantenían vivo el interés y la expectativa. Este episodio no solo afecta su vida personal, sino también la profesional. Hande y Kerem son rostros de grandes campañas publicitarias y embajadores de marcas internacionales. La carta,
con su tono íntimo y vulnerable, los humaniza y los acerca más al público, lo cual puede potenciar su imagen positiva. Pero también existe el riesgo de que la sobreexposición afecte a su credibilidad como artistas que desean ser reconocidos más allá de su relación. En entrevistas recientes, Ande ha insistido en que quiere ser valorada por sus elecciones artísticas y no únicamente por sus vínculos sentimentales. La filtración, aunque llena de ternura, la coloca nuevamente en el centro de un debate que gira alrededor del romance y no de su trabajo. Tras la primera ola mediática, tanto Ande como Kerem optaron por el silencio en sus redes sociales. No hubo comunicados oficiales, ni desmentidos ni confirmaciones adicionales. Este silencio fue interpretado como una forma de darle valor a la carta, al no negarla ni intentar minimizarla, se dejó claro que sus palabras tenían peso. Las seguidoras, lejos de aburrirse, comenzaron a especular sobre posibles nuevas cartas, mensajes ocultos en entrevistas y hasta en las fotos que publican. Cada gesto es analizado al detalle, un emoji, una canción compartida en historias, una coincidencia de viajes, todo se lee como pistas de un rompecabezas amoroso. Más allá del escándalo, este episodio refleja un dilema contemporáneo. ¿Qué significa la intimidad cuando se es una figura pública? Una carta, escrita con la intención de ser leída solo por una persona, termina convirtiéndose en material de consumo masivo. El público, acostumbrado a tener acceso ilimitado a la vida de los famosos, olvida que detrás de las cámaras hay emociones reales que pueden resultar heridas. Los psicólogos entrevistados en algunos programas resaltaron que esta exposición puede ser un arma de doble filo. Por un lado, fortalece la imagen de cercanía con los fans, pero por otro, deja vulnerables a los artistas frente a la opinión pública, que no siempre es compasiva. La gran pregunta que se hacen todos es si esta carta abre la puerta a una reconciliación formal. Muchos creen que sí, que las palabras de Ande no son solo un recuerdo, sino una invitación a revivir lo que alguna vez tuvieron. Otros, en cambio, piensan que se trata de un cierre, de una manera de expresar lo que no se dijo en su momento y dejarlo plasmado para siempre. Sea como sea, lo que resulta innegable es que la historia de Ande y Kerem sigue cautivando. Su conexión, más allá de lo que se confirme o se desmienta, se ha convertido en un relato compartido por millones de personas que se ven reflejadas en sus gestos, en sus silencios y, ahora, en sus palabras escritas. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre lo que piensan de esta carta y, por supuesto, compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.